Hola, ¿cómo están? En la charla de hoy vamos a dar algunos conceptos claves sobre endometriosis. La definimos como la localización, crecimiento, proliferación de glándulas endometriales funcionales y estroma fuera de la cavidad uterina. Es una patología frecuente, crónica, inflamatoria, estrógeno dependiente, que va a inducir al sangrado e inflamación crónica y fibrosis, generando la formación de nódulos endometriales y adherencias. También se presenta resistencia a la progesterona y reducción general de sus receptores. Todo esto posteriormente va a mediar el desarrollo de los síntomas. La localización más frecuente de los implantes son los ovarios, con una frecuencia del 35 al 44% en todo el conjunto de mujeres, en su mayoría presentándose como endometriomas, seguidos del peritoneo pélvico, las trompas y el tabique rectovaginal. Menos comúnmente se localizan en cérvix, vagina, vulva y pared abdominal, y con mucha menor frecuencia se van a localizar en el tracto digestivo, urinario, pulmones, páncreas, hígado y ganglios linfáticos. Cuando se localiza en miometrio se denomina adenomiosis. La medición precisa de la prevalencia e incidencia es difícil, debido a que se requiere de la visualización quirúrgica para realizar un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Pese a esto, la prevalencia se estima entre un 2 a un 10% en mujeres en edad fértil y hasta un 35 a 50% de las mujeres que experimentan dolor e infertilidad. El pico de incidencia usualmente se presenta entre los 25 y 35 años de edad. Hay muchas teorías sobre la etiología de la endometriosis, pero aún no hay un mecanismo definido. La más utilizada es la teoría de Sampson o de la menstruación retrógrada, en la que se expone que las células del endometrio se conducen por las trompas de Falopio en dirección retrógrada mediante reflujo durante la menstruación, llegando hasta la pelvis y se instalan en la serosa. Pero se sabe que hasta el 90% de las mujeres pueden tener menstruación retrógrada y solo un 15% de estas tienen endometriosis confirmada, por lo que esta diferencia asociada a la presentación de endometriosis en sitios extrapélvicos nos manda a considerar otras teorías, como la teoría de la metaplasia celómica, que consiste en una transformación metaplásica de las células que recubren el peritoneo visceral abdominal en tejido endometrial por estímulo hormonoambiental. Otra de las teorías es la teoría embrionaria mulleriana, donde se propone que la endometriosis se basa en una alteración de las estructuras del tracto genital durante la organogénesis, y esto permite que haya tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, expresando estrógenos. La teoría de la diseminación vascular o linfática explica los implantes endometriales en sitios extrapélvicos, como nódulos linfáticos, abdominales, pulmón, pleura y cerebro. Y la teoría de la disfunción inmune es la que por enfermedad autoinmune hay mayor inflamación con promoción del endometrio ectópico, y también intervienen la interleuquina 1, 6 y 8, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, que ejercen una quimiotaxis sobre los macrófagos y linfocitos T. Es probable que la causa sea una combinación de todas estas teorías. Entre los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de endometriosis se encuentran una primera menstruación temprana, antes de los 11 o 13 años, un ciclo menstrual corto, el sangrado abundante o que dura muchos días, el primer embarazo tardío o no haber estado nunca embarazada, intervenciones quirúrgicas que afectan el útero, como un raspado o una cesárea, familiares de primer grado afectados de endometriosis. Hasta en un 10% puede existir un componente hereditario. Posiblemente se trata de una enfermedad de herencia poligénica multifactorial. Se considera que la asociación familiar incrementa 6 veces el riesgo de padecer la enfermedad. Factores medioambientales asociados a tóxicos que actúan como disruptores endocrinos. Y a pesar de ser considerada una enfermedad fundamentalmente hormonal, existen factores genéticos, inmunológicos y medioambientales que hacen que unas mujeres sean más susceptibles que otras a sufrir endometriosis. Para su estudio se ha propuesto la clasificación de la endometriosis en 3 subgrupos:
que son la endometriosis superficial peritoneal, endometriomas ováricos y endometriosis profunda. La endometriosis peritoneal aparece formando implantes de diferentes tamaños en la superficie del peritoneo. Existen lesiones peritoneales rojas, activas, más dolorosas, negras, hemorragia antigua, que es por la hemosiderina, y blancas, cicatrices menos dolorosas. La endometriosis ovárica, el tejido endometrial ectópico, aparece en los ovarios formando quistes que están compuestos por sangre de color achocolatado, dado por la presencia de hemosiderina secundaria a hemorragia antigua atrapada dentro del ovario. La endometriosis profunda se produce una invaginación bajo el peritoneo que supera los 5 milímetros de profundidad, afecta al 1% de las mujeres en edad reproductiva y se considera de las formas más severas e incapacitantes de esta enfermedad. Puede llegar a comprometer desde el septo recto-vaginal y los ligamentos uterosacros hasta el fondo de saco vaginal posterior, recto y estructuras abdominales como uréteres, intestino y vejiga. La adenomiosis es considerada una forma de endometriosis donde el tejido endometrial afecta el tejido muscular del útero. Se debe a un crecimiento del endometrio en profundidad que se extiende más allá de 2,5 milímetros de la profundidad del miometrio. Generalmente se trata de endometrio basal. El cuerpo uterino es globuloso, la pared que está comprometida está engrosada y con más frecuencia se trata de la pared posterior y de los cuernos.